Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a un webinar de parte del equipo de Manage Engine Latinoamérica. El día de hoy vamos a hablar de cómo proteger la información sensible de la empresa. Seguramente muchas compañías están volcando todos sus esfuerzos en trabajar desde la nube en este modelo de trabajo remoto, ante la coyuntura obviamente que estamos viviendo a nivel global. Por lo tanto, en este webinar vamos a aprender a analizar la información sensible que existe en la organización y protegerla de posibles ataques. También vamos a aprender a evitar riesgos como la fuga de datos, la filtración de la información o quizás un posible robo de datos sensibles. En esta ocasión, mi compañero Diego Montenegro va a ser nuestro presentador, así que le doy la bienvenida a Diego. Adelante, y simplemente les recuerdo que tenemos el panel de preguntas y respuestas o la sección de chat de la herramienta GoToWebinar y que durante toda la presentación ustedes pueden ir dejando sus consultas. A las 10:50 que Diego termina la presentación, vamos a destinar los últimos 10 minutos para responder todas sus preguntas. Así que adelante, Diego, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Andrés. Bien, vamos a hablar un poco de la información, ¿no? De la información sensible que tenemos en la compañía. Básicamente, la información lo es todo hoy en día en nuestra compañía. Si no tenemos una información verídica, podemos tener problemas con nuestra compañía. Si tenemos pérdida de información en esta, pues obviamente vamos a tener una crisis en las organizaciones, ya que la información, pues como sabemos, es el principal activo que hay. Bien, la importancia de la información. La importancia de la información es importante para la toma de decisiones en una organización. En primer lugar, el tema de eficaz. Debemos ser eficaces con esta información. Debemos tener almacenada nuestra información y poder hacer un tracking de esta para tener oportunidades, para ser oportunos en cuanto a nuestra toma de decisiones y pues obviamente pues ser eficientes en nuestra organización. Definitivamente la información es un activo crítico que debemos prestarle atención, debemos tener el conocimiento de dónde está mi información, quién está accediendo a ella y tomar acciones referente a esta, a la información crítica en mis servidores críticos de la compañía. Hablemos un poco de qué implica la falta de gestión de los datos. Si tenemos una organización donde no hacemos una gestión de visibilidad, de control de mis datos, pues realmente vamos a salir en los encabezados de Internet, vamos a salir en los encabezados de los periódicos donde nos hacen ataques, donde nos roban información, como por ejemplo vemos algunos ejemplos, algunos de muchos ejemplos que vemos día a día, empresas atacadas, empresas que les filtran la información. Esto es importante tenerlo presente. La gestión de la información. No solamente es tener un firewall, tener un antivirus para que no ingresen ataques, no ingresen personas maliciosas, sino también ver esta información que está pasando con ella. Esto es algo que quería informarle antes de pasar a nuestra solución. Con base a esto, con base al activo principal de una organización que es la información, Manage Engine tiene una solución que puede ayudarnos a poder tener esa visibilidad en esta. Vamos a pasar directamente a la solución. La solución se llama Data Security Plus. Esta solución, como todas las soluciones de Manage Engine, es una solución que es basada en software, donde yo lo instalo en un servidor y puedo empezar a añadir recursos para ver las funcionalidades que tiene esta solución en cuanto a la información, en cuanto a los datos como tal. Aquí podemos ver, por ejemplo, mi dashboard principal, mi Global Overview, donde vemos servidores. Aquí tengo los nombres de mis servidores que están pasando por el Data Security y puedo ver que hay cambios en él. ¿Cambios en qué sentido? En los archivos. Por ejemplo, miremos este servidor. Este servidor, vemos que se han creado archivos, se han modificado archivos, hemos tenido eliminación de los mismos archivos en el servidor, permisos cambiados, por ejemplo, lecturas. Podemos ver esa información referente a toda la información que tenemos de nuestros activos principales. Los 5 servidores, por ejemplo, que han tenido cambios de seguridad. Podemos ver el top 5 de estos dispositivos. Ya aquí me está mostrando que este dispositivo tiene información
o tiene cambios en esta información, en estos activos de mi organización. ¿Qué podemos ver acá, por ejemplo? Aquí nos encontramos, por ejemplo, en el servidor 24, yo puedo seleccionar los servidores que yo tengo en mi compañía y empezar a ver qué es lo que pasa con los archivos. Vemos un ejemplo, por ejemplo, las últimas 24 horas, donde se han modificado, se han cambiado, se han creado archivos, se han eliminado información y vemos que son muchas, tienen muchas cantidades. Realmente esto es normal para una compañía, que un servidor tenga tantos accesos y tantos movimientos con los archivos más accedidos, por ejemplo. Vemos aquí archivos más procesados, vemos usuarios que han accedido a este dispositivo, vemos los usuarios que han ingresado a estos dispositivos en las últimas 24 horas. Solamente estamos viendo para un solo servidor. Entonces vamos a suponer un ejemplo de que un administrador de la compañía, un auditor de seguridad, necesita ver qué tantos cambios hay en mi organización a nivel de archivos. Entonces, este auditor ingresa al Data Security e empieza a revisar sobre el servidor más crítico de la compañía. Vamos a suponer que es el Misail Demo 24, que aquí estamos viendo mucha información referente a cambios en este. Vamos a mirar, por ejemplo, más información referente a archivos copiados. ¿Qué archivos copiados se han visto, por ejemplo, en los últimos 15 días en este servidor? Hemos visto que hay un archivo copiado, que ha sido Diego, el administrador Diego, ha copiado el archivo que está con esta locación y el nombre del archivo. Importante esto. Aquí podemos ver no solamente qué se hacen en los archivos, sino quién los está haciendo. Entonces, esto es importante. Archivos pegados, por ejemplo, el paste de los archivos. Estamos viendo que en los últimos 15 días, para ese servidor que para mí es supremamente crítico, están viendo muchos archivos pegados. La locación, el archivo, el servidor y quién lo está haciendo. Estamos viendo monitoreo, por ejemplo, es un usuario de la organización. Estamos viendo a Diego también. ¿Realmente Diego debe estar haciendo esto? Diego debe estar haciendo estos cambios en dispositivos. A esto nosotros lo llamamos el File Integrity Monitoring, el FIM. Básicamente es hacer un tracking de todos los archivos que están en la compañía, que están en la organización, y podemos verlos desde un solo archivo. Por ejemplo, archivos leídos en ese servidor. Podemos estar viendo que Diego ha leído estos archivos. Aquí podemos ver la locación de un software que es Access Manager Plus y que ha sido leído por Diego. Estoy viendo más información referente a ese servidor. Ese servidor, lo que hemos visto hasta ahora es que tiene muchos ingresos, han modificado muchos archivos, han leído muchos archivos. Para un servidor crítico, ¿realmente esto debe ser así? Yo pienso que no. Realmente se debe controlar esos accesos a estos archivos, a este servidor, y por ende estamos viendo ya anomalías, ya muchos cambios en esto. ¿Qué podemos encontrar más? Permisos de seguridad, cambios de permisos de seguridad en ese mismo servidor. Estamos viendo que Diego, el mismo usuario Diego, puede cambiar, ha cambiado en ese hostname, en ese servidor, ha cambiado archivos, ha cambiado permisos a nivel de seguridad. Entonces estamos evidenciando este tipo de eventos anómalos. Ahora, ¿qué más puedo ver? Ahora, ingresemos más con el mismo ejemplo del auditor con este servidor. A este servidor tiene, por ejemplo, más archivos accedidos. Como podemos ver, este es el archivo donde más ha sido accedido. Está la locación del archivo y la cantidad de veces que se ha realizado el día de hoy. Esto es mucho. Realmente estos son datos interesantes para analizar si realmente debe este usuario o debe este servidor recibir tantas peticiones y tantos cambios en los archivos. Por ejemplo, más archivos accedidos por usuario. Podemos ver que el usuario monitoreo es el usuario que más ha accedido a este servidor y ha realizado algunos cambios en el día de hoy. Lo podemos filtrar por días, por meses incluso.
Vamos a filtrarlo por 7 días y estamos viendo que dentro de los últimos 7 días, Diego está encabezando la lista del usuario que más accede a ese servidor. Ahora, el auditor está seguro que Diego debe hacer esto. Realmente debe reportar que Diego está accediendo mucho a ese servidor. Aquí ya tenemos esos cambios. Aquí ya podemos ver este tipo de anomalías, de ingresos a este servidor con mi información. ¿Qué podemos ver aquí? Por ejemplo, archivos accedidos por N días. Yo puedo escribir N días, 14 días, 16 días, 1000 días y podemos encontrar información. Aquí no vemos información porque ya son hace 1000 días. Vamos a poner 12. Significa que puedo enumerar los números de días que yo puedo ver la información que ha accedido Diego. Ahí es donde yo puedo tener esa visibilidad del File Integrity Monitoring para poder hacer un tracking de toda mi información y de quién a qué ingresa y qué archivo está manipulando. Bien, ¿qué podemos encontrar más? Ahora, ingresemos al File Analysis. Aquí ya vamos a ver un poco de no los tracking de estos archivos como lo acabamos de ver, sino es un poco de qué información yo tengo en mi organización. Por ejemplo, los junk files. Aquí me está mostrando globalmente en mi infraestructura qué archivos tengo. Por ejemplo, archivos basura. Tengo archivos obsoletos, archivos duplicados, la cantidad de archivos duplicados que yo tengo en mi organización. Y los archivos que no son comerciales, los archivos personales. Yo debo tener en mi organización, en mis servidores, solamente archivos que hacen parte de la organización. Bien, a esto se le llama el ROT análisis, que es básicamente poder analizar todos los archivos repetidos o los archivos triviales o los archivos obsoletos como tal de la información. Pero sigamos con el ejemplo. Ahora, acá me está mostrando los servidores y importante esto porque esta parte, esta funcionalidad de File Analysis es el impacto que me genera el documento, el archivo en los servidores. Por ejemplo, estamos viendo que el servidor Mi Sales Demo tiene un espacio total de 126 gigas y tiene libre solamente 30 gigas. Aquí estamos viendo el consumo de estos archivos. Por ejemplo, los archivos basuras para el servidor Mi Sales Demo 24 me están ocupando 2.31 gigabytes. ¿Qué significa esto? De que yo puedo empezar a depurar información que se tiene en la organización, que realmente lo que está haciendo es ocuparme espacio en mi disco duro. Entonces ya es una forma de no ver el tracking, sino ver el nivel de impacto que me generan toda la documentación que yo tengo en mi organización. Bien, ahora, a nivel de seguridad, esto es importante tenerlo. Aquí lo estamos viendo global en la compañía, en toda la compañía. Ahora vamos a ver en un servidor específico. Estamos viendo, por ejemplo, 1792 archivos de usuarios obsoletos. Presente esto, y esto es muy interesante, ya que los usuarios obsoletos son aquellos usuarios, por ejemplo, un usuario administrador de bases de datos estuvo trabajando en la organización durante un año y salió de la organización. Por X o Y razón, ya no está en la organización, pero su usuario quedó en la organización y archivos que quedaron a nombre de él ya no se están utilizando. Entonces estamos viendo que hay 1792 archivos de usuarios que ya no pertenecen a la compañía. ¿Realmente estos usuarios se deben tener en la organización? Eso es lo que estamos viendo aquí, que son usuarios deshabilitados. El 100% de esos archivos son de usuarios deshabilitados, pero el archivo queda presente en la organización. ¿Y qué hacen esos archivos? Ocupar mi espacio. Bien, ¿qué podemos ver acá? Permisos o problemas con los permisos de los archivos. Vemos que 40,000 archivos en la organización tienen problemas, tienen alguna inconsistencia con estos permisos, cuando se les cambian los permisos, cuando se minimiza el permiso a ese archivo, ha tenido estos problemas. Ahora, tenemos 76,000 archivos en la organización que tienen acceso
full control, que simplemente está abierto para cualquier persona. Cualquier persona puede llegar, ingresar a este documento y hacer su modificación. Y que está incluida en 700 folders. Los usuarios que ingresan a esta información. Aquí tenemos un top de usuarios de la organización. Acá, importante que este contador siga en 0. ¿Qué significa? De que los archivos activos están siendo utilizados, los archivos activos de los usuarios que ya son obsoletos, de los usuarios deshabilitados. Ahora, ¿a qué se le llama un archivo activo? A un archivo que comúnmente se está ingresando a él, se está modificando él, se está copiando a otros lugares. Eso es un archivo activo. Ahora, la solución puede definirme qué es un archivo activo y qué es un archivo no activo con base al movimiento que se le tengan en estos. Entonces, aquí me está mostrando de que no tiene contadores, es decir, de que esos archivos de los usuarios que ya están deshabilitados no están siendo utilizados. Importante esto. Bien, ahora revisemos un poco esto mismo, pero no a nivel global, sino al mismo servidor donde nuestro auditor tiene que revisarlo para mi servidor crítico de la compañía, mi Sage Demo 24. Bien, ¿qué podemos analizar acá? Por ejemplo, podemos ver que este dispositivo ha tenido 350.465 archivos creados. Tiene 67.000 archivos duplicados. Tiene 32 archivos que no hacen parte del negocio. Solamente este servidor. Realmente es un dato muy alarmante, es un dato muy grande para un servidor que yo defino como crítico de mi compañía. Tiene, por ejemplo, muchos archivos basura en la organización. La distribución de los archivos, ¿qué tipo de archivos son? Podemos ver DLL, podemos ver HTML y otros adicionales. Vuelve y me muestra el espacio en disco total que tiene en disco C, por ejemplo, el espacio libre, y en disco D también puede hacer lo mismo. Entonces, aquí ya estamos viendo esto a nivel de los archivos como tal y el impacto que me generan. Ahora, el auditor quiere empezar a mirar más a fondo estos archivos. Ya sabemos que hasta el momento ese servidor es crítico y han realizado muchos cambios en él y tiene demasiada información. Pero podemos ver, por ejemplo, cuáles son, y es una pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Ustedes en este momento saben cuál es el archivo más antiguo en su organización? ¿Cuándo fue creado? ¿Cuándo fue la última vez que accedieron a este archivo? Pues realmente la política o la solución de Data Security Plus puede encontrar esto. Por ejemplo, yo puedo ver los últimos 1000 días. Vamos a ver los últimos 1000 días que me muestra. Estamos viendo un archivo donde veo la locación de ese archivo para ese servidor. Vemos el nombre del archivo, es un .txt. Estamos viendo el peso de ese archivo. La creación se creó en el 4 de agosto del 2017. Podemos ver la última vez que accedieron a este archivo, el mismo 4 de agosto del 2017. Y la última modificación igual. Es decir que a hoy, que estamos a 2020, lleva este archivo, lleva 3 años sin utilizarse. Es un archivo antiguo, es un archivo que realmente yo lo puedo eliminar. ¿Qué hago con un archivo que me está ocupando espacio? Puede que no sea un espacio interesante, pero si yo sumo todos los archivos antiguos, me van a generar un dato importante en mi organización y sobre todo en mi servidor crítico de la compañía. Y así podemos verlos todos, los archivos. Ahora, miremos los archivos obsoletos. Los archivos obsoletos para el Data Security Plus es básicamente un archivo que no ha sido modificado por mucho tiempo, que no ha sido accedido por mucho tiempo. Estamos viendo el mismo log que vimos en archivos antiguos, que no ha sido accedido sino hasta el agosto del 2017. Realmente este archivo debe estar en la compañía, realmente es útil en la compañía, que no sea un archivo activo en la organización. Ahora, ¿qué más puedo yo ingresar para poder optimizar mi servidor con base a archivos? Yo puedo mirar
¿cuáles son esos archivos duplicados que están en mi organización? Muy sencillo verlo. Estos reportes que estamos viendo acá ya están preconfigurados. Yo no he configurado nada para poder ver los archivos duplicados. Él simplemente ya por defecto, cuando ingresa a la organización, cuando el Data Security puede agregar dispositivos, ya empieza a realizar esta tarea. Ahora estamos viendo que este archivo está duplicado. A ver, última modificación en el 2020, el 7 de febrero, es decir, que es un archivo activo. El tamaño, y hay dos dispositivos, hay dos archivos iguales. Vamos a darle clic en él y podemos ver la ruta donde están los archivos, y si yo quiero desde el Data Security Plus, puedo eliminar uno de ellos dos. Obviamente, previamente, revisando de que el archivo realmente tenga una justificación para estar repetido en la organización. Entonces, ¿cuánto espacio en disco ustedes pueden mejorar con la solución de Data Security Plus, revisando ese impacto que tienen los archivos duplicados, por ejemplo? Archivos sin modificar. Vamos a ver el mismo log, el mismo archivo que ha sido sin modificar durante los últimos 3 años. Ahora, ¿saben ustedes cuál es el archivo que más pesa en la organización? En este caso, en este ejemplo, del auditor está revisando el MI6 de 24, que es un archivo que pesa 887 megas. Es el archivo que más pesa en mi organización. Yo puedo elegir, por ejemplo, puedo mostrarme los archivos que tenga un promedio de 500 megas. Me va a mostrar que tengo uno de 663 megas y otro de 887 megas. ¿Qué pasa si yo le agrego uno de 1 giga? No me va a aparecer nada porque no superan este rango o no lo igualan a él. Entonces, puedo ver archivos duplicados, archivos antiguos, archivos obsoletos y el peso de esto. Otra información importante que podemos ver durante ese servidor, los famosos archivos ocultos. Estos archivos ocultos también tienen un peso en la organización, también tienen un peso en mi disco duro de mi servidor. Estamos viendo, por ejemplo, todos los archivos que están ocultos en ese servidor. Tenemos hoy en día una herramienta para poder encontrar los archivos ocultos en la organización, en un servidor crítico, por ejemplo. Ahí es donde podemos ver que tenemos esa visibilidad de los archivos y medir ese nivel de impacto que genera en mi organización. Entonces tenemos este archivo y, como siempre, la herramienta va a mostrar la fecha de creación, la última vez accedido a ese archivo y la última modificación que tuvo. Archivos que no son de comerciales, archivos que nos pertenecen al negocio, al comercio. Por ejemplo, .wav, que son archivos de audio. Me está diciendo que este servidor tiene archivos que realmente no los necesito. Esos archivos no hacen parte de la compañía. Yo tengo que eliminar esos archivos, donde me va a mostrar la locación del archivo y me va a mostrar el archivo. Y sabemos que es un .wav. Entonces, ven ustedes la importancia del Data Security Plus para poder optimizar. Muchas veces, por ejemplo, el auditor puede decirle a un administrador de servidores: necesito que el servidor crítico MI6 Demo 24 depure un poco su disco duro, ya que ya va a un 80%. Ahora, esta persona, este administrador, ingresa a ese servidor, pero no sabe por dónde empezar, qué archivos eliminar. Entonces, ver archivo uno por uno realmente es una tarea que es de dedicación, y la idea es optimizar los tiempos y optimizar todos estos trabajos para tener un trabajo mejor eficiente. Por ende, esta solución nos puede ayudar a esto. Aquí ya podemos saber qué archivos de mi organización yo puedo eliminar. Tenemos los tipos de archivos, por ejemplo, en ese servidor. Estos son los tipos de archivo que tenemos. Ahora, puedo también mirar la categoría que están esos archivos. Tenemos un web file, tenemos system file, imágenes también, ejecutables. Podemos hacer estos cambios. Ahora, permisos inconsistentes referente a ese servidor.
los permisos que ha tenido inconsistentes en el servidor. Estamos viendo los archivos, la locación, importante que no solamente me muestra el archivo, sino dónde está ubicado este archivo. Me está mostrando el dueño del archivo y sus cambios, la hora creada, el último acceso, la última modificación de este activo. Por ejemplo, podemos ver las sesiones abiertas de este dispositivo. ¿Quién está accediendo en este momento a este servidor? Estamos viendo, estamos generando el reporte y efectivamente hay un usuario que se llama monitoreo que está desde este servidor, ingresó al dispositivo, pero todavía no ha abierto ningún archivo. Él no ha abierto ningún archivo hasta el momento. Entonces podemos ver las conexiones que están en tiempo real al servidor y mirar si se abren archivos o no. Usuarios privilegiados, por ejemplo, el full control. ¿Quién tiene full control a este servidor? Entonces vamos a definirles qué es el archivo, qué son archivos y carpetas. Vamos a elegir, por ejemplo, las rutas donde yo quiero ver para mis archivos, donde tenga todos los niveles. Vamos a generar un reporte donde pueda encontrar toda la información referente a usuarios privilegiados. Aquí podemos encontrar el username, podemos ver la locación, podemos ver el archivo y el tipo de control. Tiene full control. A ese archivo, este administrador tiene full control. Entonces yo puedo ver mediante esta herramienta los tipos de acceso que tienen esos archivos. Todos por lo que vemos es full control. Tenemos muchos archivos que tienen full control y ahí está el problema, que tenemos todo abierto. Tenemos que reducir estos documentos, estos archivos, a que sean realmente de algunas personas y que no todo el mundo tenga acceso a él. Bien, hasta ahí vemos algo crítico. Vimos el tracking, que es todo el tema de file audit. Hemos visto el file analysis, que ya es el nivel de impacto en mi organización. Ahora vamos a ver algo muy interesante, que es el risk analysis. ¿Qué podemos encontrar aquí? A ver, vamos a filtrar. Aquí podemos encontrar un poco más de detalle de estos mismos documentos. Por ejemplo, aquí podemos aplicar políticas referente a estos archivos. Ahora, aquí estoy viendo en mis reportes que en los últimos 7 días este nombre de archivo, la locación donde se encuentra, ha violado una política confidencial de la organización. Pero ¿cómo así? ¿Qué ha violado? Básicamente yo creé una política de que en la organización no deba existir un documento que diga confidencial, con la palabra confidencial. Automáticamente él me está mostrando que hay un documento que tiene la palabra confidencial. Si la palabra confidencial en un documento es un documento crítico que realmente es confidencial para mí, pues realmente yo no debo estar teniendo este tipo de reportes donde me va a encontrar esta información confidencial. Aquí estamos viendo las violaciones que se tienen a esa política. Por ejemplo, aquí se tienen 2 violaciones. Ingresamos a ver, efectivamente se tiene confidencial y tiene full control. Para mí ese archivo es importante. Todos los archivos que contengan la palabra confidencial son críticos en la compañía, pero aquí dice confidencial y está full control. Es decir, que realmente no es crítico o realmente no se está aplicando las políticas para ese activo. Entonces, importante tener esto muy presente en la configuración de que yo puedo agregar cualquier tipo de políticas. Por ejemplo, las políticas que ya está creada por defecto. Este es el del Compliance GDPR, que yo puedo, por ejemplo, definir que en la organización no haya ciertos información personal de la organización. Ahora, puedo mirar también, aquí podemos encontrar ya definidos, esto no se los agregué yo, sino ya están definidos en la organización, por ejemplo, datos de tarjetas de crédito. Yo puedo crear una política para bloquear esto,
para que no tengan accesos en de tarjetas de crédito. Podemos hacer la política bien sea con expresión regular o bien sea por keywords, por palabras. Entonces podemos hacer esto y podemos ver que alguien viola la política de seguridad. Entonces, esto es importante. Normalmente, muchas organizaciones, su información, tienen alguna palabra que hace parte de que es un archivo confidencial de la compañía y puedo agregarlo aquí en mi política. Entonces, ahí ya estamos definiendo acciones a estos archivos. Esto es algo muy interesante. Bien, ahora vamos al tema de endpoint. Hablemos un poco de endpoint como tal. Hay algo llamado, con base a muchos ataques informáticos, a robo de información, a exfiltración de información, hemos tenido interesantes cambios y la ciberseguridad, digamos que nació una solución que parte de la necesidad de poder proteger los datos y es el DLP, el famoso el Data Leak Prevention. Ese mecanismo de seguridad para poder ejecutar una acción cuando un archivo se ha copiado, cuando un archivo se ha eliminado, cuando un archivo se ha movido a otro espacio o a un disco duro o a una USB. Pues la herramienta de Data Security Plus tiene esta información. Por ejemplo, aquí me está mostrando que en mi endpoint, mi 6 de 96, Diego ha accedido, ha leído información. ¿Sí? Lo que vimos del tracking en los servidores, ahora lo podemos ver también en los endpoints con esta información. Importante esto. Bien, vamos a ver archivos copiados. Diego ha copiado archivos, por ejemplo, un archivo llamado confidencial. Realmente Diego está en condiciones, está en capacidad como usuario privilegiado para copiar un archivo confidencial en un endpoint. ¿Realmente debe hacerlo? Pues aquí lo tenemos. O un intento de copia, ¿no? También me va a reportar un intento de copia. No solamente la copia exitosa, sino el intento también. Bien. Ahora, importante, yo puedo clasificar la información con base a políticas. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, que Diego en este servidor Mi6 de 96, el archivo confidencial que estábamos hablando precisamente ahora, lo tenía clasificado como público, pero después lo clasificó como restringido. Adicional, también Diego con otro archivo lo clasificó como internal. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo realizo yo esa clasificación y cómo Data Security Plus lo realiza? Básicamente esta solución funciona con agente. Sí o sí debemos instalar un agente en los dispositivos, bien sea endpoint o en los servidores críticos de la compañía para poder tomar todas estas acciones y poder tener todos estos insumos que les estoy mostrando ahora de todos estos reportes. Se necesita este agente. Ahora, yo quiero ingresar a a este servidor. Yo tengo acá en mi escritorio remoto este servidor. Resulta que yo tengo este archivo donde yo le doy clic derecho y me va a asignar la clasificación. Yo puedo asignar a los archivos la clasificación para que yo sepa cuál es público, cuál es interno, cuál es restringido y con base a eso aplicar acciones de que no se copien en los archivos o de que no se extraigan en una USB. Entonces, aquí es importante esto. Ahora, ¿qué políticas yo puedo configurar acá en Endpoint? Yo tengo las políticas, por ejemplo, para que no extraigan esta información que es restringida en una USB. Puedo crear las políticas para que no se vayan a una USB y tomar una acción de esto. Por ejemplo, podemos ver una política donde vamos a responder y me va a decir bloquear USB. Puedo bloquear la USB de los servidores que vayan a copiar cierta información. ¿Qué tipo de información? Restringido. Y ya sabemos que ese archivo confidencial en el servidor es restringido. Entonces, es importante esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si en este servidor
yo hago copiar. Automáticamente yo ya tengo una política en el servidor que no puedo copiar esta información para enviarla a otro lado. Entonces me va a decir que este archivo no se puede copiar por políticas de seguridad. Este mensaje que tenemos aquí es un mensaje customizado. Este mensaje lo agregué yo. Ustedes pueden agregar el mensaje que ustedes quieran en sus organizaciones. Entonces vemos que no puedo copiar información. No puedo copiar ese archivo. Bien. Importante, ransomware attack. Todos sabemos que hoy en día el ataque de moda, el ataque lucrativo hoy en día es el ransomware. Este ransomware básicamente es poder secuestrar la información mediante, puede ser un correo, donde yo ejecuto algún tipo de archivo y automáticamente me secuestra mi dispositivo para robarme esta información y cobrar un rescate sobre este. Pero yo, ¿cómo puedo evitar el ransomware? Yo puedo evitar el ransomware desde Data Security Plus, básicamente con scripts. El ransomware attack, básicamente los archivos, los tipos de archivos de ransomware attack, lo podemos ver aquí. Aquí podemos encontrar los tipos de archivos que tiene el ransomware. Aquí podemos verlo. Estos son los archivos, los tipos de archivos para yo poder evitar un ataque de ransomware en mi organización. Todos estos tipos de archivos. Ahora, una funcionalidad importante. Si existe un nuevo ransomware con un nuevo tipo de archivo, yo lo puedo agregar para que mi política de ransomware se fortalezca, no se quede en el pasado. Entonces, es importante cómo puedo responder, bien sea que me llegue un email o bien sea por un script donde yo pueda enviar a un usuario o puedo deshabilitar el usuario o aislar el servidor a una cuarentena. Entonces, esa es la forma de que Data Security Plus puede ayudar a prevenir estas funcionalidades y puede ver esa trazabilidad de los archivos y contrarrestar un ataque. Un archivo que yo tenga confidencial no sea extraído por USB, se puede realizar la política de evitar esta extracción de los archivos. Ahora, yo también puedo bloquear ejecutables en los dispositivos. Yo puedo, por ejemplo, agregar ejecutables y decir no se ejecuten. Entonces, cuando un usuario ingresa a un endpoint y va a ejecutar, por ejemplo, un, un ejecutable de alguna solución, pues automáticamente le va a aparecer el mensaje y que no va a poder acceder a este. Entonces es una forma de ver eso, es una forma de tener ese control de las políticas con base a DLP, al Data Leak Prevention. Bien. Hay algo interesante que está en beta aún y que se llama el Cloud Protection. Este Cloud Protection básicamente es, haga de cuenta, un CASB, que es un movimiento o más bien es ver ese tracking de lo que pasa en mis aplicaciones en la nube. En estos momentos estamos trabajando en ello, ya hay algo, voy a mostrar aquí otro ejemplo, por ejemplo, de Cloud Protection, donde vemos requerimientos o vemos aplicaciones hacia nivel de HTTPS a donde están ingresando. Por ejemplo, vemos el tema de Firefox, vemos temas, por ejemplo, de HTTP. Ingresemos al demo. Este demo que estoy utilizando en este momento es un demo que está en la nube, está en la página de ManageEngine, que ustedes pueden ingresar a verlo. Esperemos un momento. Creo que mi conexión está un poco lenta. Vamos a ingresar a la solución del demo. Mientras carga, esto es lo que podemos hacer con Data Security Plus. Es esa trayectoria de todos mis archivos y poder entender qué es lo que yo quiero hacer con mi información y cómo puedo eliminar y cómo puedo bloquear y contrarrestar ciertos ataques. Y muchas veces no son ni ataques, sino más bien son malas prácticas que utilizan los administradores con la misma información. Aquí estamos viendo el Cloud Protection,
donde podemos encontrar, por ejemplo, peticiones a la nube. Ahora, importante, el Data Security Plus puede ver tanto la información, tanto los archivos que tenemos en la organización, como los archivos que tenemos en OneDrive. También lo podemos encontrar. Aquí podemos ver requerimientos de hace 15 días, veamos de hace 30 días. Por ejemplo, a la aplicación de Firefox, el usuario, el actor que está presentando, el tamaño del archivo. Es importante saber esto, que podemos detectar qué archivo se ha subido a la nube. O sea, no solamente es a una USB, sino también podemos evitar que algún archivo vaya por nube o vaya bien sea por un correo electrónico. También podemos ayudar a esto. El top de clouds, por ejemplo, vamos a filtrar los últimos 30 días, donde podemos evidenciar el top. Vemos YouTube. Vemos a YouTube como principal página donde ingresan hacia la nube. Entonces, digamos que Data Security Plus tiene una amplia gama de revisiones en cuanto a las políticas. Y ahora yo puedo también banear ciertas aplicaciones o bloquear para que la organización no se conecte a ella. Bien, básicamente esto es lo que tengo de Data Security Plus. Creo que es una información importante que ustedes sepan de cómo poder hacer toda esa trayectoria y esa gestión de incidentes y gestión de toda mi información. Bien, entonces, Excelente, Diego. ¿Te queda algo más para mostrar del ciclo? no, por el momento no. Pienso que podemos ingresar con la sesión de preguntas. Ok, antes de empezar por las preguntas, bueno, primero muchísimas Claro. gracias, Diego, por toda la explicación y los ejemplos que mostraste. Llegaron varias preguntas, algunas de ellas las hemos ido respondiendo durante la presentación con el equipo de moderación, algunas otras las vamos a responder en este periodo, pero quería principalmente hacer un anuncio. Recuerden que el equipo de Manage Engine Latinoamérica está haciendo webinars constantemente, ¿sí? Un mes nosotros realizamos webinars de productos, mostrando cómo funcionan los productos, y el siguiente mes hablamos de problemáticas con invitados especiales que nos acompañan. En este caso, el día de hoy hemos realizado sobre un producto y el próximo miércoles 20 de mayo, en una semana, vamos a tener un webinar con el doctor Mauricio Corona para hablar acerca de omnicanal o multicanal. Descubra cuál es la estrategia adecuada para su organización. Aquellos que no nos sigan, los invito que por favor sigan nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook, en LinkedIn como Manage Engine Latam. Ahí estamos publicando estas invitaciones y así ustedes pueden registrarse al webinar o seguramente les va a llegar un correo electrónico similar a cómo fueron invitados a este webinar. Con esa introducción vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, nos ha llegado una pregunta bastante repetida, a pesar de que Diego lo mencionó en algún momento, decía, esta herramienta es solo para servidores Windows y adicionalmente, ¿puedo agregar monitoreo de archivos desde la nube con Google Drive o OneDrive? Diego, ¿nos puedes comentar? Efectivamente, sí, podemos, lo que mostraba últimamente, que estamos en una versión beta, podemos hacer algo de Cloud Protection y adicional, el Data Security Plus, yo puedo crear políticas bien sea con archivos que están dentro de mi organización o los archivos que están en un OneDrive. Excelente. Y también vemos ahí que tenemos la configuración de workgroups, de grupos de trabajo, incluso clusters de servidores, ¿verdad? Claro que sí, podemos hacerlo bien sea los servidores o bien sea un clúster, si digamos esos servidores críticos tienen este tema de backup, lo podemos agregar en nuestra organización en nuestro Data Security Plus para hacer igual el monitoreo y todo el tracking y las aplicaciones de nuestros archivos. Muy bien. Diego, durante la presentación mencionó que para el funcionamiento de Data Security era necesario un agente. Una de las preguntas que nos llegaba decía, en el escenario de que un cliente tenga otras herramientas de Manage Engine como Desktop Central, Device Control y Data Security, ¿el agente puede convivir de estas tres herramientas en un mismo endpoint?
Aló, sí, sí, señor. Realmente sí, podemos tener esa compatibilidad con los demás agentes. Quiero ver si tengo alguno por acá. No tengo más agentes, pero sí es factible esto. Excelente. Vamos a ver otra pregunta que nos llegó por acá respecto a una funcionalidad muy puntual. Dice, ¿existe la posibilidad de tener un historial del tamaño de los archivos? Por ejemplo, si hay un archivo que creció repentinamente en un momento dado. Bien, pues básicamente, como mostraba en la información, nosotros podemos ver estos archivos, los archivos eh, que pueden ser más grandes en mi compañía, y si estamos filtrando poco a poco y si un archivo ha crecido, pues él me lo va a poner como el top uno de archivos más pesados en el servidor, en servidor cualquiera. Ok, tenemos otra pregunta por acá donde nos pregunta cómo es el licenciamiento de esta aplicación y si hay unas versiones de prueba disponibles. Claro que sí, en la página de Manage Engine, ustedes pueden descargar la solución por un mes y pueden revisar todo lo que estamos haciendo acá, pueden ingresar todos estos dispositivos para que ustedes puedan trabajar en ella y puedan ver realmente si la solución se acopla a las necesidades de su negocio, que muy seguramente sí lo va a hacer. Ahora, el tema del licenciamiento básicamente es, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer nosotros con la solución? ¿Queremos hacer un análisis de riesgo? Esto necesita un licenciamiento. Queremos hacer análisis de archivos, lo que pudimos ver en los archivos antiguos, los archivos obsoletos, demás. Y queremos hacer también DLP, sería otra licencia también que tiene la solución de Data Security Plus. Simplemente para complementar, es decir, Data Security se licencia por la cantidad de servidores cuando hablamos de File Audit, ¿verdad? Pues ahí tenemos 5, 10, 15, 20 servidores. Si a Claro eso que sí. nosotros, si a eso nosotros le añadimos File Analysis y Risk Analysis, en eso vamos a basarnos por la cantidad de espacio en disco, de storage. Hablamos de 2 teras, 5 teras, 10 teras. Entonces, eso yo lo tengo que añadir como un add-on a la misma licencia, ¿verdad? Así es, Andrés. Y finalmente, si quiero endpoints, esos serían los tres parámetros de licenciamiento: File Audit, Risk y File Analysis, y el tercero es Endpoint. En ese caso, los endpoints son las estaciones de trabajo de cada usuario dentro de la organización, lo que tengo, que es el caso que Diego mostró de bloquear a través de una política, copiar un archivo, por ejemplo. Eso lo estamos haciendo en un Windows 10 de un usuario común y corriente. En ese escenario debemos licenciar la cantidad de endpoints que tengo, que serán 100, 200, 500. Entonces, de todas maneras, para una mejor ayuda en la cotización, les sugerimos contactarse con nuestra red de partners. Si ustedes ingresan a manageengine.com/latam, es nuestro sitio web disponible 100% en español. En la parte superior derecha tienen la sección de partners y ahí van a ver todos los partners desde México hasta Argentina, también incluyendo Brasil, en caso de que alguno desee contactarse para ese país, y pueden ponerse en contacto con nuestros partners, que ellos los van a asesorar cuál es la mejor forma de licenciar el producto basado en su requerimiento. Siempre es importante entender el requerimiento. Adicionalmente, me gustaría aclarar que no solo Data Security les permite un trial de 30 días, sino todos los productos de Manage Engine. Son más de 40 herramientas que nosotros ofrecemos. Si ingresan a la página web, como está mostrando ahora Diego en este momento, van a la sección de productos, eligen, por ejemplo, en seguridad, Data Security, vamos a verlo por ahí. En la parte superior dice descargar, el botón rojo. Si le damos clic ahí, yo ya tengo el producto 100% funcional, válido por 30 días, ¿sí? Esas son las pruebas que podemos realizar. Vamos a ver un par de preguntas más. Dice, la base de datos de extensiones de archivos de tipo ransomware, ¿se va actualizando constantemente o uno tiene que añadirlas manualmente? Básicamente, el Data Security Plus tiene una funcionalidad que se llama Threat Analytics, que yo puedo integrarlo con una funcionalidad de Log360 Cloud, donde él puede prácticamente ir almacenando esa información, llenarse, digamos, de nuevos conocimientos. Y adicional, pues tenemos la forma manual, como mostramos, de que yo puedo agregar estos tips para ataques de ransomware.
Excelente. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, cuando se habla de llevar un registro o bloqueo de archivos, ¿solamente se cubre a nivel local o puedo también hacerlo con webmail, por correo electrónico, con Outlook App, en Windows o en Mac? ¿Nos puedes mostrar esa funcionalidad si la tenemos, Diego? Claro que sí, digamos, podemos hacer en cuanto a las configuraciones, en cuanto a las políticas, podemos ver, por ejemplo, que yo puedo bloquear. Estas políticas están creadas acá, ya son políticas definidas con el Data Security Plus y puedo, por ejemplo, aquí, que es mi barra donde yo puedo aplicar estas políticas, por ejemplo, para email client, que yo no pueda enviar un correo que tenga la configuración, que pueda decir el tipo de archivo atado, por ejemplo, TXT, y que yo pueda responderlo mediante un script donde va a bloquear este script o puedo generar cualquier otro script de bloqueo de ese email. Y a su vez, pues enviar una notificación por email de que alguien está intentando enviar un archivo por email. Excelente. Simplemente para recordar que todo esto que estamos viendo acá es solamente sobre Windows. La pregunta anterior nos mencionaba si es factible hacerlo con una Mac o con aplicaciones en la Mac. En este caso no, ya que los agentes se instalan solamente sobre servidores Windows y sobre endpoints o estaciones de trabajo, como lo conocemos, Windows, ¿sí? Así es, Andrés, solamente para sistemas Windows, por ahora. Eh, Exactamente. Por acá nos dice, ya soy usuario de esta herramienta. Hay una posibilidad de tener un video de este seminario para revisarlo en detalle con más tiempo y calma. Y además, ¿dónde puedo encontrar un manual para sacarlo más provecho? Mientras Diego nos muestra cómo llegar al manual en un momento, les adelanto yo que esta sesión está siendo grabada y durante el transcurso del día de hoy, máximo hasta el día de mañana, ustedes van a recibir un correo con el link a la grabación de este webinar. De todas maneras, pueden también encontrar la grabación disponible en nuestro canal de YouTube. Si ingresan a youtube.com y buscan Manage Engine Latam, van a encontrar una serie de playlists, de listas en donde van a ver cómo configurar un producto, van a ver los webinars como el que tenemos ahora, de productos o webinars con speakers invitados. Tenemos más de 100 videos disponibles que los invitamos a revisar. Ahora veamos la parte de la documentación que nos va a explicar Diego. Bien, en la página de Manage Engine Latam, como pudimos ingresar al dispositivo en esa misma ruta, podemos entrar a ver toda la documentación, cómo detectar archivos copiados, nos va a mostrar y adicional podemos ver una información que es el Help Document. El Help Document es básicamente es para poder entender cómo administrar esta herramienta. Yo les aconsejo de que sigan los pasos de que indica Manage Engine con este documento para poder ustedes tener toda la configuración y sacarles el mayor provecho a esta. Aquí nos va a aparecer los requerimientos del sistema, cómo instalar la solución, todo el tema de solución. Ahora File Auditing, por ejemplo. Cómo crearlo, qué vamos a hacer, qué es el File Auditing, cuál es su alcance como tal y empezar a configurar política por política para que ustedes tengan ese mayor provecho. Todo está en la página, no necesitan información adicional, sino con este Help Document o Help Center podemos encontrar y podemos configurar esta solución. Perfecto. Por acá tenemos una pregunta más que nos preguntan sobre si dice si tenemos la posibilidad de auditar una SAN que tenga protocolos CIFS nativo. En este escenario, como mencionamos, Data Security requiere de un agente. Por lo tanto, en esos otros ambientes, por el momento, no es posible la instalación de un agente. Yo sugeriría realizar un análisis con AD Audit, que me permite, además de hacer una auditoría a nivel de logs, ya no a través de la gente como lo estamos haciendo a nivel detallado con Data Security, tanto de servidores Windows, file servers, también de NetApp en EMC y otros dispositivos de almacenamiento, podríamos analizar si es factible hacerlo con AD Audit. Nos preguntan por acá si hay una actualización del producto. ¿Qué implica? ¿Hay que actualizar todos los agentes? ¿Cómo se realiza el proceso? ¿Nos puedes comentar un poco sobre eso, Diego? Claro, básicamente cuando nosotros actualizamos el Data Security Plus, ¿sí? A la última versión, por ejemplo. Ahora les recomiendo, si no tienen la última actualización, les recomiendo que lo actualicen para que puedan utilizar los servicios de Cloud Protection.
Ahora, cuando yo actualizo la información, automáticamente hacemos una sincronización de estos agentes. Entonces, el agente, este endpoint o este servidor crítico, actualiza su nuevo agente desde la nueva consola, desde la nueva versión como tal. Entonces, hacemos un push de sincronización con esta gente para que él pueda volver a tomar ya la nueva actualización. Sí, cabe recordar que hay actualizaciones de todos los productos de Manage Engine que no requieren que la gente sea actualizado por sí. Podemos mostrar, Diego, dónde se ve la información en el README o incluso cómo van yendo las versiones del producto en este caso particular, desde la página web en la sección de descarga. Ahí vemos los Service Pack o el Release Note, cualquiera de las dos opciones. Y para mencionar un punto muy importante, complementando la respuesta de Diego, es que todos los productos de Manage Engine, al menos una vez por mes, van a tener una nueva actualización. Y aquí, como podemos observar en el Release Note, va a mencionar qué cosas se han agregado, que pueden haber funcionalidades nuevas, como también corrección de errores reportados por cada uno de nuestros clientes o errores detectados por el mismo equipo de QA o de desarrollo. Por ejemplo, ahí observamos en el mes de abril el lanzamiento de Cloud Protection que Diego les estaba mencionando y cuáles son las funcionalidades que vienen en esta versión. Para esto no es necesario pagar un costo adicional, sino que por el hecho de estar usando el producto, sea en una versión de suscripción anual o en una versión de licencia perpetua, yo ya tengo acceso a esas funcionalidades. ¿Sí? Seguramente muchas de estas no han requerido una actualización de la gente, por esa razón que no se vería afectado. De todas maneras, uno puede ver el detalle de la gente, en qué estado se encuentra, en qué versión. ¿Podemos mostrar eso, Diego? Ok. Vamos al producto. Ah, ok. Manage Perfecto. Agent. Exacto, esa es la descripción de cómo está funcionando el agente, si tiene conexión, si no ha tenido conexión, cuándo fue la última sincronización, en qué versión, por qué puerto se está conectando. Entonces aquí yo tengo control completo de cada uno de los agentes. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos una pregunta más, que estamos justo con el tiempo. ¿Tienes algo para adicionar, Diego? Aquí para los agentes, yo puedo también parar el agente, que no funcione más. Puedo desinstalarlo desde aquí mismo, el de Data Security Plus. Puedo instalarlo de acá mismo, sincronizarlo. Podemos dar una sincronización de este para que tome nuevas políticas y demás. Eso era lo que quería agregar. Perfecto. Vamos a hacer la última pregunta, que estamos justo con el tiempo, 10:59, de acuerdo a lo que les habíamos prometido. Dice, ¿esta herramienta puede convivir con otras aplicaciones, por ejemplo, con Veeam, que está realizando backup de mi infraestructura? Sí, realmente el agente como tal no tiene incompatibilidades. Podemos convivir con esto sin problema. Una sugerencia para adicionar a esto es que muchas veces hay herramientas de antivirus que están a nivel del servidor o del endpoint que pueden afectar quizás el análisis que está realizando el agente de los archivos. Por eso se sugiere excluir los directorios de Data Security Plus. De todas maneras, esas sugerencias nosotros las tenemos documentadas en el manual. Aquellas personas que requieran realizar ese proceso se pueden poner en contacto con el equipo de soporte o con nuestros partners para obtener esos documentos y cuáles son las buenas prácticas de qué directorios y qué archivos se deben excluir para que los antivirus no interfieran. Sería el único punto en donde hablamos de interferencia, más no de problemas de convivencia. ¿Tienes algo más para agregar, Diego, antes de cerrar? Sí, con base a eso último, también, digamos, tener pendiente que a veces el firewall de Windows puede bloquear la petición de la gente. Entonces, en la documentación están los puertos, los protocolos que utiliza la gente para que bien sean abiertos para que pueda trabajar. Entonces, no solamente el antivirus como tal que tengan en un endpoint, sino también en temas de firewall de Windows. Es importante esto. Tenemos la pregunta final como cereza del postre, como dicen. ¿Data Security permite revisar autenticaciones de los usuarios en el sistema operativo? Yo mostré una funcionalidad que puedo ver quién se ha conectado a ese servidor, quién tiene una conexión abierta y que pueda ver si han accedido a los archivos. O sea, sí se puede hacer, sí lo podemos ver.
Sí, pero el Permítame, punto sería aclarar que siempre la base va a ser un archivo, es decir, que no estamos claro, detectando la autenticación al sistema operativo, sino que podemos ver el usuario que accedió a un archivo, sí. Yo mencionaría que si queremos ver, además de acceder al archivo, ver quién entró al sistema operativo o entró a otros lugares, definitivamente hay que incluir AD Audit, quien es el que se encarga de la parte ya más de toda la trazabilidad a través del directorio activo, más no tanto de los archivos, ¿verdad? ok, sí, sino que yo mostré donde se puede ver que alguien ingresó a ese servidor, pero que no abrió archivos. Pero sí, como decías, es directamente, digamos que el punto principal es el documento, el archivo como tal. Exacto, ese es el foco, ¿sí? Bueno, con esto terminamos entonces. Nos quedan un par de preguntas por ahí pendientes. Las estaremos respondiendo en el correo electrónico donde vamos a enviar la invitación. Agradecemos nuevamente a todos los asistentes por sus preguntas que nos han ayudado a clarificar y obviamente a Diego Montenegro por su excelente presentación. Y será hasta una próxima ocasión. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Que tengan un buen día.